¿Qué tal? ¿Cómo están? Buenas noches, un placer saludarles. Soy Fernando del Rincón, bienvenido a Conclusiones, bienvenido a casa. Mi casa es su casa, como siempre se lo digo. Fíjese usted qué sorpresa, ¿no? Normalmente damos seguimiento a todas nuestras coberturas y por supuesto el caso de Cuba, pues no iba a ser diferente. Pero después de todo lo que vimos y todo lo que ocurrió, pensamos, bueno, pues hasta ahí podría haber llegado la situación, ¿no? ¿Y qué le cuento? ¿Qué le cuento? Bueno, pues que no, hasta ahí no llegó la situación. Hasta ahí no. ¿A qué me refiero? No llegó hasta el 15N. A pesar de todos los esfuerzos por parte del régimen, ¿no?, para poder acallar este movimiento, esta expresión alrededor del mundo también, porque así lo fue, alrededor del mundo, en diferentes ciudades, alrededor del mundo, salieron a manifestarse, salieron a apoyar el movimiento del 15N, salieron a apoyar a los integrantes de Archipiélago. Bueno, pues ahora el propio Archipiélago, además de que reconocen el logro como un triunfo, no como una derrota, después de haber sido, ¿qué le puedo decir yo? Víctimas de actos de repudio, de detenciones, desapariciones forzosas, de amedrentamiento, de todo lo que ya le hemos expuesto aquí, pues lo reconocen como un triunfo a pesar de todo por parte de Archipiélago y además dicen, ¿saben qué? Les pedimos a todos que llevemos esto más allá, que continúe esta manifestación cívica, que lleguemos hasta el 27N. Así que el 15N ahora se convirtió en 27N. ¿Qué es lo que va a hacer el régimen? No tengo idea. Lo único que sí sé es que el valor de estos integrantes de Archipiélago no tiene límites. No tiene límites porque hasta el día de hoy le digo, Daniela Rojo, una de las integrantes de Archipiélago que estuvo aquí en el programa, que fue la última vez que supimos algo de ella, es madre de 2 hijos, por cierto, pues sigue desaparecida. No sabemos nada de Daniela Rojo. Y mire que hemos investigado, mire que hemos buscado, mire que hemos contactado para saber el paradero de Daniela Rojo y por ningún lado. Hasta este momento no sabemos qué es de Daniela Rojo, le repito, integrante de Archipiélago, madre de 2 niños, estuvo en este programa y después de eso no supimos nada. Decirle también que, bueno, casi todos los invitados de este programa al menos han sido detenidos, liberados después tal vez, pero detenidos, ¿no? El caso de Leinier, el caso de J.C. Melo, el caso de Daniela Rojo. Increíble. Y a pesar de todo esto, han decidido continuar con esta manifestación cívica pacífica para llevarla hasta el 27N. Ese va a ser el tema. Vamos a estar hablando con alguien que intentó llegar precisamente a la isla para poder participar de esta manifestación cívica, pero ni siquiera pudo despegar. Ni siquiera pudo despegar. Ese es el caso de Cuba. Y por supuesto, Ecuador, que me lo ha venido pidiendo, demandando, al igual que hicieron la semana pasada con Bolivia y esta semana también, y como siempre les digo, aquí los escuchamos, siempre estamos pendientes de ustedes y de los temas urgentes. No nos daremos abasto muchas veces, pero de que los traemos a la mesa, los traemos. Ecuador. Es imperdonable, es atroz y es una vergüenza para el gobierno del presidente Guillermo Lasso, tengo que decirlo, con todo respeto, ¿no? Aquí las cosas no se pueden esconder. Una nueva crisis carcelaria, otra vez una masacre. Sí, cuando ya había yo incluso hablado con él sobre el tema, cuando ya me había dicho, apenas iniciando su mandato, venía de otra crisis carcelaria. Se iban a tomar las medidas, si se iban a hacer cambios, si se iba a hacer, y se iba a hacer, y se iba a hacer, pero lo que se hizo, si se hizo algo, no sirvió de nada. No sirvió de nada. Pero ¿sabe qué es lo que más me preocupa? Lo que más me preocupa es que se está intentando, desde el discurso del gobierno, de politizar. Sí, de politizar. De politizar una masacre dentro de un centro penitenciario que no es responsabilidad de nadie más que del Estado. De nadie más es responsabilidad, más que del Estado. Ahora, lo politizan, tratan de politizarlo y lo llevan a un plano, ¿no?, por parte del gobierno del presidente Guillermo Lasso, en el que pues se supone que es un movimiento subterráneo para tratar de sabotear al gobierno del presidente Lasso, que esto lo ponga aún más débil, porque está en una situación muy complicada en este momento. Recuerda usted lo de los los Pandora Papers, además esta tensión con el legislativo.
Entonces dice, no, todo esto tiene que ver con un movimiento que trata de desestabilizar y que apunta a que se llegue a forzar una muerte cruzada, esta muerte cruzada en donde el legislativo puede destituir al presidente. Pues yo le voy a decir una cosa, con todo respeto, presidente Lazo, que por cierto, gracias por abrirnos la puerta para hablar con alguien de su equipo de trabajo para esta noche. Pero le voy a decir una cosa, presidente Lazo. Si es un movimiento subterráneo de una oposición que busca socavar su mandato y lo está haciendo, como lo está haciendo, dentro de los centros penitenciarios, a pesar de que ya se sabía de la problemática de los centros penitenciarios, a pesar de que ya se supone que había usted tomado medidas para eso, pues yo le voy a decir una cosa. ¿Qué gobernabilidad tiene entonces el presidente Guillermo Lazo? ¿Qué gobernabilidad? ¿Qué efectividad? Porque si así de fácil masacran a los internos de un centro penitenciario, a pesar de las acciones que supuestamente ya había tomado su gobierno, pues cualquier cosa le puede pasar, ¿eh? Cualquier cosa le puede pasar. Y no necesariamente tiene que ser un movimiento subterráneo de la oposición. No, es que la evaluación para esto es muy sencilla, desde un punto de vista incluso empresarial y administrativo. Incapacidad. Incapacidad gubernamental. Y cuando hay una incapacidad gubernamental, hay un problema de gobernabilidad. Esta es la primera prueba de fuego. ¿Tendrá la capacidad gubernamental? Ya no la tuvo, eso quedó claro. Pero ¿tendrá la capacidad de reaccionar a esto? Porque además, ya para terminar, se tardaron horas y horas y horas en decir algo. Entonces, cuidado, porque no hace falta una oposición para golpearle. Si siguen procediendo así, se están golpeando ustedes solos. Ustedes solos. Iniciamos entonces. El primer tema es Cuba. Pues le decía yo, esta llama del 15N no se apaga en Cuba. Un país donde silenciar la disidencia pues es la norma, ¿no? La libertad se expresa con ingenio y pues a pesar de eso termina con un castigo la mayoría de las veces. A veces libertad en Cuba es una pancarta nada más, pero una pancarta que incluso pueden llegar a quitarle y romperla en 1000 pedazos después de amenazarlo. Otros una rosa blanca que nunca pudo ver la calle en las manos de Junior García, porque rodearon su casa. Y mucho menos, le digo entonces, de una marcha. ¿Me imagino? Una rosa blanca no pudo ver la calle. Una pancarta es destrozada. ¿Qué le puedo decir de una marcha? No porque no haya quienes quieran hacerla, ¿eh? Usted sabe. Hay miles que quieren marchar por la libertad, pero no los dejan. Obviamente no los dejan. Y a veces la libertad es ruido. El Grupo Archipiélago convocó cacerolazos todas las noches, a las 9 de la noche, hasta el 27 de noviembre. Para que ese ruido de libertad se cuele por los resquicios del sistema y resuene alto y claro en las noches de La Habana y de Cuba. La represión del régimen cubano vació las calles el 15 de noviembre. No permitió que se viera a los cubanos como en julio. Pero es que había una fecha. Y la realidad es que, aunque tuvieron esta ventaja de la fecha para poder armar todo el tinglado que armaron, militarizando calles, rodeando las casas de los líderes más visibles, desapareciendo forzadamente a personas como Daniel Arrojo de Archipiélago, pues no mató la esencia. El régimen no pudo con eso. No mató la esencia de un movimiento, que lo que está pidiendo esencialmente es un cambio, pero además lo están pidiendo a través de un diálogo, ¿eh? Les dicen, vamos a hablar. No sé qué tanto se puede hablar con un régimen así, ¿no? Pero tienen esta intención incluso de hablar para buscar un cambio. Esta plataforma Archipiélago, la que convocó la marcha del 15N, decidió entonces extender esto hasta el 27 de noviembre. Lo llaman jornada cívica, ¿no? Es una manifestación cívica, una jornada cívica.
El grupo entiende que las causas que motivaron la convocatoria del 15N siguen vigentes. Por supuesto, nada ha cambiado. Y que el régimen de Cuba no ha entendido el mensaje. Eso es evidente. ¿Qué es lo que pide Archipiélago? Pide que se libere a todos los presos políticos y de conciencia. Que se garantice la libertad de expresión y los derechos de reunión y manifestación de quienes disienten. Que cesen los actos de repudio y todo tipo de violencia entre cubanos por motivos políticos. Y que se inicie un proceso transparente de resolución de las diferencias a través de vías democráticas y pacíficas. En esta extensión de la convocatoria, Archipiélago está promoviendo, como le decía, cacerolazos todas las noches y que los cubanos sigan llevando rosas y ropa blanca como actos simbólicos. Entre quienes han querido sumarse a ese grito de cambio está la promotora de Cuba Debate y activista de derechos humanos, Rosa María Payá, quien intentó, le decía yo, viajar a La Habana, ¿no? Lo quiso hacer el lunes, el 15N, para acompañar al pueblo cubano. Pero a través de sus redes sociales dio a conocer que el régimen se lo impidió. ¿Pero cómo? ¿Cómo se lo impidió? ¿Cómo se lo impidió? Estaba en Miami, iba a volar a Cuba. La entrada allá, pues sí se la podrían haber impedido, ¿no? Pero no, ni siquiera eso, ni siquiera pudo llegar allá para que no la dejaran entrar. Es que no pudo ni salir de aquí. Pero no se lo voy a contar yo, ¿eh? Mejor vamos a hablar con ella. Es mi primera invitada de esta noche. Así le doy la bienvenida de nueva cuenta a la activista cubana Rosa María Payá, fundadora de la iniciativa ciudadana Cuba Decide, hija, como usted sabe, del fallecido activista cubano, fundador del proyecto Varela, Osvaldo Payá Sardiñas. ¿Cómo está, Rosa María? Bienvenida, gracias por aceptar de nuevo la entrevista. Cómo no, gracias por invitarme. Buenas noches, Fernando. Buenas noches, Rosa María. A ver, cuéntame, porque es insólito. A ver, hablábamos nosotros, cuando nos enteramos de que ibas para allá, hablábamos en la junta editorial de mi equipo, decíamos, no la van a dejar entrar. Seguramente a Rosa María no la van a dejar entrar. Pero de ahí a que no te dejen ni despegar, porque eso fue lo que ocurrió, ¿no? Cuéntame. Sí, exactamente. Nosotros teníamos una delegación compuesta por ciudadanos cubanos y también por 2 eurodiputados que iban en realidad en una misión, en un viaje humanitario de observación precisamente de las manifestaciones cívicas del pueblo cubano, y así lo dijimos cuando se nos preguntó, porque una vez que la compañía aérea pidió el permiso de vuelo, que es lo único que se requiere para que un vuelo privado aterrice en la isla, la respuesta de las autoridades de la dictadura fue ¿a qué vienen? Cosa que ya era suficientemente extraña para la compañía aérea, eso nos dijeron, pero bueno, nosotros dijimos a qué íbamos, ¿no? Íbamos como los cubanos, bueno, a participar de las manifestaciones pacíficas, pero esta misión era una misión humanitaria a observar lo que estaba ocurriendo en la isla, a visitar a los presos políticos. En ese momento, más de 630 presos políticos, en este momento un poco más, porque nosotros registramos al menos 100 detenciones arbitrarias en la jornada de ayer. Algunos han sido liberados, otros están en paradero desconocido, como es el caso de Adrián Nápoles. Pero bueno, nosotros seguimos insistiendo. El régimen le dijo a la compañía que había problemas operacionales, intentó negar en una primera instancia. Nosotros volvimos esa mañana dijeron que el viaje estaba denegado. Entonces aplicamos por otra compañía aérea como un viaje de turismo, y llamaron al piloto y le dijeron que el vuelo estaba denegado y que no iban a dar información de por qué estaba denegado, ¿no? En ese momento, en el aeropuerto ejecutivo de Fort Lauderdale, decidimos ya finalmente hacer la transmisión live y contar que el régimen cubano simplemente no les daba permiso de vuelo al piloto, y sin ese permiso él no despega porque no podría aterrizar en La Habana. Es increíble hasta dónde llegan. ¿Cómo lo interpretas tú, Rosa María? Porque, a ver, hay dos ángulos para verlo. Por supuesto, una es la imposición de este régimen autoritario, de
de no permitirle la entrada, ni la voz, ni la participación, ni nada a cualquier persona que disienta de sus teorías de lo que debe ser un país. Pero por el otro lado, yo también creo que pudiera ser temor, miedo, terror a la presencia precisamente de personas que puedan certificar lo que tanto tratan de esconder. ¿Tú no lo ves también así? Absolutamente. Es un régimen que nos estaba diciendo muy claramente que no quería testigos, no quería testigos para el terrorismo de Estado que tiene desplegado, bueno, que en realidad ha desplegado por 62 años, pero que en los últimos meses es cada vez más intenso. Es un régimen que está quedándose desnudo de frente a la comunidad internacional y lo único que queda es miedo, es terror a su propio pueblo. Yo no tengo por qué asumir como ciudadana cubana que las imposiciones de ese régimen. Yo no tengo por qué asumir que no voy a poder entrar a mi país. Yo regreso a mi país cuando quiera y lo voy a intentar hasta las últimas consecuencias y hasta el último momento, como hicimos el día de ayer. Y te digo, por el día de ayer puede que ellos hayan logrado impedirlo, pero Fernando, la reunificación nacional de los cubanos, cuya 20% de la población vive fuera de la isla, esa reunificación es imparable, porque esa reunificación está en el grito de patria y vida que se ha escuchado durante este año en las cubanas y que va a seguir resonando. Sí, lo creo, estoy completamente de acuerdo. Se ha logrado además, hay un aire nuevo, hay un aire fresco que está reviviendo la situación de los cubanos en el exilio y de lo que sufren y padecen al interior de la isla por parte del régimen. Esto es muy importante porque ya lo decíamos y lo hemos visto, lo de Julio fue histórico, lo comparaban nada más con el maleconazo. Este es un movimiento que también me parece histórico, a pesar de lo que ocurrió el 15N y que continúa en la propuesta hasta el 27N. Y aquí viene una pregunta importante, te la voy a dejar para ir a una pausa. Y yo quiero preguntarte, ¿tiene algo que ver la figura de Díaz-Canel en todo esto? Es decir, una figura débil, una figura a la que le han empezado a encontrar todos los puntos débiles buscando que se derrumbe. ¿Por qué lo traigo a la mesa, mi querida Rosa María? Porque antes de Díaz-Canel fue muy difícil. No vimos un 11 de julio, no vimos este movimiento archipiélago, no vimos esta convocatoria, no vimos lo que hemos visto. Y no puedo dejar de pensar que Díaz-Canel es débil. A Díaz-Canel sí se le pueden salir las cosas de control. A Díaz-Canel se le están saliendo las cosas de control. Y quiero que me preguntes si piensas igual que yo, si lo ves como un factor importante que está permitiendo resquebrajar una estructura que era demasiado compacta. Regreso y me das tu respuesta en torno a esto. Estoy con Rosa María Payá, activista y opositora cubana, por supuesto. Después de la pausa regreso con ella. Más adelante Ecuador y la crisis carcelaria. Otra masacre. Ya me acuerdo. Continuamos con Rosa María Payá, activista y opositora cubana que me acompaña desde Miami. Rosa María, te preguntaba yo sobre esto que estamos viendo ahora, ¿no? Es decir, lo que vimos en julio, lo que estamos viendo ahora, estos movimientos, este ruido a nivel internacional en torno al régimen cubano. No lo veíamos antes, no lo vimos frecuentemente y de ninguna forma como se ha visto hasta ahora con Raúl, por ejemplo, Castro. Y quiero preguntarte si esto es una muestra de debilidad en Díaz-Canel. Yo siento que eso es, que finalmente esta figura está perdiendo control y es débil, no es lo mismo que existía antes. ¿Qué interpretación le das tú? Yo estoy de acuerdo con tu análisis, Fernando, pero quizás añadir que sí, en efecto, Díaz-Canel probablemente no solo tiene una situación totalmente fuera de control, sino que no controla nada más allá de eso, ¿no? Díaz-Canel es el títere del grupo de militares que lleva 62 años en el poder en Cuba y cuyo centro está en la familia Castro, un centro que vemos cada vez más irse como
trasladando de la generación de Fidel y Raúl Castro, que biológicamente está desapareciendo, a los hijos y a los nietos, ¿no? Con personajes siniestros apareciendo de vez en cuando, como es una de las cabezas del conglomerado militar cubano, que tiene alrededor del 75% de las empresas del país, el otro 25%, 20% es de empresas estatales que también está bajo los militares. Me refiero a el general López Callejas, ex yerno de Raúl Castro. También sabemos de la preponderancia de Alejandro Castro Espín en los cuerpos de inteligencia, y Díaz Canel es como esta figura que han puesto ahí para ser quemada y también para darle una apariencia civil a un régimen militar que como lo ha sido el régimen cubano durante estos casi 63 años. Hay un punto en el que coincido totalmente contigo: ese sistema, ese proceso, en mi opinión, nunca antes, ¿no? Pero si alguna vez lo estuvo, muy pocas veces antes ha estado tan vulnerable como lo está en este momento, ¿no? Y eso tiene que ver con el proceso biológico del liderazgo criminal. No existe ya Fidel Castro, no existe Hugo Chávez. Tiene que ver también con la muerte del símbolo, con una ilegitimidad cada vez más galopante, y la decadencia de la propaganda castrista, que ya es mucho más difícil de ser asimilada, incluso entre las fuerzas que coinciden ideológicamente con el castrismo, o que pueden acercarse al castrismo. Pero eso tiene sobre todo que ver con el convencimiento y con la determinación del pueblo cubano de que se acabó y que es hora de tomar las riendas de nuestra realidad. Yo creo que en muchos sentidos lo que estamos viendo es el trabajo de muchísimos años. Los que estamos en este momento sí, actuando, nos estamos parando sobre los hombros de los que estuvieron antes, pero definitivamente yo creo que estamos ante la generación del cambio. Y así debe ser, reconocer el trabajo previo. Oye, antes de despedirme, nada más comparto contigo, de verdad que ya no voy a tener tiempo, pero esta noticia nos cae muy mal. Es una denuncia de Archipiélago. Está confirmando ya Archipiélago la desaparición de Junior García desde el 14 de noviembre. Me ha llegado el documento, me ha llegado la confirmación. Archipiélago denuncia, le repito, la desaparición desde el 14 de noviembre de Junior García. Se habría comunicado por última vez con su equipo el domingo a las 6 de la tarde. Esto es lo que indica Archipiélago. La publicación también, si la quieren consultar, está en su página de Facebook. Magdiel Jorge Castro, que es portavoz de Archipiélago, dice que la última vez que hablaron con él fue el domingo a las 6 de la tarde y desde entonces no han tenido comunicación con él. Este es el caso de Junior García, pero bueno, ya se lo explicaba yo, el de Daniela Rojo, que la última vez que la vimos fue aquí en este programa y tampoco. Estas se consideran desapariciones forzadas, por cierto, quiero que lo tenga bien clarito, bien clarito. Desaparición forzada. ¿En manos de quién está? No sabemos. Ya, si además hay una detención, bueno, pues ya pasa a otro nivel la cosa. Rosa María, te mando abrazo. Mil gracias por haberme acompañado, de verdad, siempre es un gusto. Muchas gracias, Fernando. Buenas noches. Buenas noches, Rosa María Payá, activista y opositora cubana, me acompañó desde aquí, desde Miami. Voy a hacer pausa, regreso, cambio el tema. Voy a Ecuador, sí, porque continúa la crisis carcelaria, otra masacre. El presidente Lasso asegura que su país lucha contra los carteles más peligrosos del mundo. Más de 320 reclusos muertos en las prisiones ecuatorianas. Esto en lo que va del año, En lo que va del año, más de 320. Y al menos 68 murieron este fin de semana. Voy a hablar con el vocero de la presidencia, después de la pausa. @soy F del Rincón, esta es mi cuenta en Twitter, @soy F del Rincón, la cuenta en Twitter, y facebook.com/conclusionesCNN, es la página en Facebook, facebook.com/conclusionesCNN. Ahí hay contenidos, por supuesto, de programas anteriores de Conclusiones. Gracias. Le pido que a partir de este momento me acompañe utilizando la etiqueta numeral ConcluCárceles S de Ecuador. El hashtag es ConcluCárceles EC de Ecuador.
Sus comentarios a mi cuenta en Twitter con esta etiqueta, por favor, con ClucárcelesS, @soy F del Rincón, es la cuenta en Twitter, @soy F del Rincón. La violencia carcelaria que afecta en mayor o menor medida a las 36 prisiones de Ecuador mantiene en jaque al gobierno de Guillermo Lasso. En lo que va del año, más de 320 reclusos han muerto en las prisiones ecuatorianas, según cifras del Ministerio de Gobierno. Muchos de los presos han muerto en las formas más atroces que puede imaginarse: calcinados, decapitados, desmembrados, según hemos reportado en este programa y en CNN. Y como también han confirmado tanto el gobernador del Guayas como Marco Ortiz, que es el director de investigación técnica de la Policía Científica. El sistema carcelario está bajo estado de excepción. Esto desde finales de septiembre, después de sangrientos motines. Bajo estado de excepción. Aún así, este fin de semana, otra de las cárceles del país se volvió un infierno. Al menos 68 reclusos murieron y 25 resultaron heridos en la prisión Guayas, la principal de Guayaquil, en un incidente que el gobierno calificó de barbarie. Para sofocar el motín hubo que desplegar 900 efectivos de la Policía Nacional. 900. Más de la mitad para ingresar al penal y el resto para resguardar el perímetro junto con personal de las Fuerzas Armadas. Mire, el día de hoy se está haciendo intervenciones militares y policiales dentro de los pabellones. Es la parte operativa, pero también necesitamos que el Estado esté presente en todo lo que significa infraestructura. Vamos a hacer una limpieza, a partir de mañana van a entrar más maquinaria, una intervención fuerte para limpiar todo lo que significa el sector entre el río y el borde externo de los pabellones. ¿Dónde están esos reclusos que estaban ubicados en los pabellones afectados? ¿Dónde se los ha ubicado o dónde están? Mire, este momento se ha dado la disposición de que 3 personas que estaban supuestamente secuestrados en otro pabellón sean sacados a otro centro penitenciario. El resto lo vamos a reubicar, pero primero vamos a hacer intervenciones dentro de los pabellones. También se está haciendo una limpieza al interior de todas las torres que ellos ocupan y que utilizan para vigilar desde sus pabellones. Esto ocurre como resultado de los enfrentamientos entre bandas rivales del narcotráfico que, de acuerdo con el presidente Guillermo Lasso, tienen un músculo económico que rivaliza con los presupuestos de seguridad, lo que les habría permitido adueñarse de las cárceles y las calles del país. Aunque según el mandatario, esta descomposición del sistema penitenciario es resultado de años de descuido y abandono. Escuche. No se puede gobernar sin encarar la verdad. Y la realidad es que la descomposición del sistema penitenciario no se ha generado de la noche a la mañana, ni en unos cuantos meses. Hacen falta muchos años de descuido y abandono de los más esenciales valores democráticos. Nadie quiere convertir esto en un tema político, pero tampoco podemos cegarnos al hecho de que hoy vivimos precisamente las consecuencias de la politización y corrupción de la seguridad ciudadana. Lasso aseguró además que a partir de este momento su prioridad será la seguridad ciudadana. Con el fin de recuperar el control de las cárceles, el presidente empezó por ordenar un cambio en el liderazgo de la fuerza pública. Hasta ahora, ¿no? Empezando por la jefatura del Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas y la dirección del SNAI, el Servicio Nacional de Atención Integral a Personas Adultas Privadas de la Libertad y Adolescentes Infractores. Además de otras medidas. A ver, ¿serán suficientes estos cambios? Porque ya antes me había anunciado y me habían compartido acciones, ¿no? Desde el presidente Lasso, vocero, integrantes de su equipo de gobierno, aquí en este programa. En la masacre anterior. Y esos cambios no fueron suficientes, evidentemente. Entonces vienen otros cambios y estos serán suficientes. Ya hemos visto todo lo que se ha hecho hasta ahora y no ha dado los resultados. No hay manera de decir lo contrario. Pero hablemos como invitado.
Le doy la bienvenida a Carlos Gijón, es el vocero de la presidencia del Ecuador. Señor Gijón, bienvenido, gracias. Señor del Rincón, buenas noches. Buenas noches. Oiga, me preocupa mucho el tema de la politización de este tema, incluso de que se hable por ahí o intenten presentarlo como, además de la conflictiva que se vive, por supuesto, en el tema carcelario, como un tema que busca desestabilizar al gobierno del presidente Lasso, cuando realmente pues, estos hechos por sí solos lo han desestabilizado. ¿Le parece una retórica prudente? ¿Le parece que es el momento de llevarlo a ese plano o siquiera sugerirlo cuando hay una emergencia tan grave y masacres tan aterradoras en un centro penitenciario? Bueno, la masacre del sábado tiene unas particularidades interesantes, por decirlo de alguna manera. Hasta ahora la teoría era de que había un enfrentamiento entre dos bandas por el control de las cárceles, y entonces una banda pues estaba atacando a otra, pero lo del día sábado fue una banda que atacó a un pabellón donde no habían miembros del narcotráfico. Las personas que estaban en esa banda eran personas transitorias que estaban de paso en esa cárcel, que no tenían vínculos con el narcotráfico. Y la manera como ocurrió la matanza, una matanza tan cruel, con una sevicia tan fuerte, que fue grabada y de inmediato transmitida por redes sociales, que fue transmitida en gran parte por Facebook, pues da la idea de que lo que se quería era conmocionar, causar una grave conmoción social. Lo que ocurrió fue un acto de terrorismo en el sentido que el objetivo en sí no era matar a esas personas, sino utilizar esa muerte para conmocionar al país, para que la gente se aterrorice. Esto no es la primera vez que pasa en el continente. Pablo Escobar utilizó ese método, esa manera de aterrorizar Colombia cuando estaba cuando se discutía la extradición de los narcotraficantes a los Estados Unidos. La particularidad de la violencia y la manera como esta se difundió realmente llama la atención. El Ecuador está sometido a una guerra, está bajo fuego con el narcotráfico, con los carteles de la droga de México. Y yo creo que esto es una situación... Sí, señor Gijón, que... perdón que lo interrumpa, perdón que lo interrumpa, que no, hay muchas cosas que hablar y hay mucha molestia entre los ecuatorianos y las ecuatorianas. A ver, entiendo lo que me está diciendo usted, pero, a ver, este no es un problema nuevo. ¿Y por qué seguir culpando a otros factores, señor Gijón? Es decir, si no es porque es un problema añejo, donde hubo descuido, falta de inversión, es porque entonces hay señales extrañas de que pudo haber sido un movimiento para conmocionar, pero no se asume como... Es una falla del Estado ecuatoriano, es una falla que ya usted y yo la platicábamos en ocasión anterior, donde aplicarían medidas inmediatas para controlar esto y que no se volviera a repetir. Se ha vuelto a repetir con la misma dimensión. No se acaba de asumir el problema como una falla terrible, porque es consecutiva, muy cercana, por parte del gobierno ecuatoriano. ¿Por qué vamos al plano político? Vamos al gobierno de Lenín Moreno, al descuido de las prisiones. Esto ya le corresponde a Lasso, esto ya le corresponde a ustedes. Y si fuera un movimiento político buscando crear una gran conmoción, también les corresponde a ustedes. Y habla de una incapacidad enorme del gobierno para controlar una cosa y la otra, ¿no le parece? Una incapacidad enorme del Estado para enfrentar esta guerra con el narcotráfico, los carteles y con los carteles de la droga. O sea, realmente es fuerte y complicado. Lo que usted está diciendo no se opone a lo que estoy diciendo yo, es complementario. Es complementario. Voy a marcar pausa para preguntarle. Es complementario. ¿Y qué tiene que ver la reacción tardía? 15 horas para emitir el primer pronunciamiento. 15 horas.
señor Gijón, ¿cómo justifican esto? Crean mucho más especulación y mucho más conmoción y mucho más nerviosismo cuando un gobierno no puede responder de inmediato a una emergencia de esto. ¿Qué fue lo que pasó? ¿Por qué 15 horas para el primer pronunciamiento? Me lo dice después de la pausa, por favor. Regreso un momento y le doy la palabra para que me responda. Es Carlos Gijón, vocero de la presidencia del Ecuador. Estoy de vuelta con Carlos Gijón, vocero de la presidencia del Ecuador, y le preguntaba por qué tardaron 15 horas para emitir el primer pronunciamiento, que además ni siquiera fue el presidente, fueron otras autoridades. ¿Por qué tardaron 15 horas, señor Gijón? Bueno, no es exactamente lo que usted está diciendo. La Secretaría de Comunicación empezó a informar en la mañana del día sábado. Esto ocurrió en la madrugada, durante toda la madrugada la policía y las Fuerzas Armadas estaban entrando en la cárcel para poder sofocar este motín terrible y espantoso. Y la Secretaría de Comunicación empezó a informar en la mañana del día sábado, temprano en la mañana. El presidente de la República se reunió con su gabinete de crisis en la mañana del día sábado y yo hice las primeras declaraciones públicas compareciendo yo mismo en la tarde del día sábado cuando ya se controlaba el penal, cuando la policía estaba controlando, había restablecido el control con ayuda de las Fuerzas Armadas en la penitenciaría del Litoral. Pero la SECOM, perdón, señor Gijón, pero la SECOM no informó nada. La SECOM no informó nada, la Secretaría de Comunicación no informó nada. No es cierto lo que usted está diciendo. La Secretaría empezó a informar en la mañana. Perdóneme, no me diga que no es cierto, porque tengo la fuente directa, perdóneme, señor Gijón, tengo la fuente directa que ha dado el seguimiento a esto y que tiene el conteo de las horas hasta que la Secretaría de Comunicación dé una información. O sea, a mí no me diga que no es cierto, eso es cierto. Una cosa es que hayan dado información, otra cosa es que haya un pronunciamiento. El pronunciamiento se dio 15 horas después. 15 horas después. Entonces, es cierto. Y la pregunta es esa. Esto lo di yo en la tarde. Informar es una cosa, un pronunciamiento en donde ni siquiera sale el presidente es otra. Bueno, la política de comunicación la decidimos nosotros. Nosotros consideramos que en la tarde podíamos salir con información clara, precisa, estábamos ya en control de la situación, podíamos informar lo que estaba ocurriendo, teníamos una certeza ya en ese momento. La situación era extremadamente complicada. Esa respuesta sí se la acepto, señor Gijón. Esa respuesta sí se la acepto. Pero que me diga que no es cierto, no se la acepto. Y ya ve como usted sí es cierto. Pero es una respuesta entendible. Aquí lo único que hay que hacer es responder. Me ha respondido, bueno, perfecto, se respeta. Tenían ya todos los elementos suficientes para poder dar un pronunciamiento responsable, vamos a decirlo así, con todos los haces en la mano. Cuando yo salí, lo entiendo. Cuando yo salí en la tarde, exacto. Pero ya en la mañana habíamos empezado a informar. Ahora, claro, y yo no le dije que no habían informado. Yo le dije claramente, el primer pronunciamiento se dio 15 horas después. Y ahora usted me está confirmando lo que yo le dije, para que vea usted cómo son las cosas. Ahora, preguntarle, ¿por qué no fue el presidente? ¿Por qué el presidente lo hizo hasta el lunes cuando ya se había creado una conmoción? Porque la noticia como tal ya había conmocionado al país. ¿Por qué hasta el lunes el presidente Lasso es que aparece? Porque consideramos que cuando ya estaban controlado completamente el penal con los 1.000 efectivos que entraron la mañana del día lunes, cuando el presidente de la República se había reunido con las otras funciones del Estado, cuando se había llegado a un acuerdo con las otras funciones del Estado para encarar esto unidos, ¿no? Todos unidos en esta crisis tan grave, entonces consideramos que el presidente de la República debía salir a informar y a dar una versión final de la crisis. Y eso es perfectamente entendible. Se pensó hacer una cadena nacional la noche del domingo, pero no estaban todos los elementos todavía terminados. Se pensó que era mejor reunirse con las otras funciones del Estado en una política global, reunirse con la presidenta de la Asamblea Nacional, con la Corte Nacional de Justicia. Esa reunión se dio el día lunes, fue una reunión muy buena.
se llegó a consensos importantes, y entonces pues el presidente de la República salió en cadena el día lunes. Y me queda muy claro, me queda muy claro que la política de comunicación la definen ustedes. Concretamente, tiene usted toda la razón. Sí. Ahora, yo le digo algo. No quiere decir que su política de comunicación sea la mejor, eso sí. Se lo digo nada más por ahí, pregúntenle a los ecuatorianos. Sí, oiga, me tengo que despedir. Brevemente. ¿Pueden dar una garantía de que esto no va a volver a ocurrir a todos los ecuatorianos y ecuatorianas? ¿Pueden o no pueden? Nada más, muy breve, por favor, señor Gijón. Mire, el gobierno nacional está tomando todas las medidas para evitar que esto suceda, y la parte importante aquí es que las Fuerzas Armadas han ingresado al penal, y las Fuerzas Armadas van a ser una pieza fundamental en el control de las cárceles. Esto es algo que no se había hecho antes, porque había una discusión sobre si las Fuerzas Armadas deben o no participar en este tema. Sí, y ese es otro tema nuevo. Y ese es otro tema. Las Fuerzas Armadas. Ese es otro tema de discusión, pero bueno, me queda claro. Hasta ahora no hay garantía, van a ver cómo funciona. Lo entiendo así. Señor Gijón, me tengo que despedir. No quiero ser grosero, ni mucho menos. Si quiero, lo vuelvo a invitar en la semana para que sigamos ampliando, pero ya ahora me tengo que ir. Le mando buenas noches y le agradezco siempre estar aquí en el programa. Gracias, muy amable. Es Carlos Gijón, vocero de la Presidencia de Ecuador. Ya regreso. Soy Fernando El Rincón. Gracias y buenas noches.